Paso a la siguiente presentación, que es sobre energía renovable distribuida, biogás. Nuestro disertante es el ingeniero Martín Pagliaro, que es ingeniero químico de la UTN, MBA en SAD, máster en política para la defensa en la UNTREF y MINDEF, máster en economía y negociación ICE, NAIP, ITA. Tiene experiencia en el área de la consultoría, tanto en el plano público como en el privado, en desarrollo y evaluación de proyectos de corte energético e industrial, aquilatada experiencia en el rubro del tratamiento de aguas y efluentes. Es socio fundador de Mercados Renovables, SRL, y autor de la obra Hacia la recuperación nacional de la producción industrial, en el año 2002, de Editorial Duncan. Bueno, adelante Martín, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Ok, bueno, primeramente agradecer a la SEMA y a sus autoridades por esta invitación y por supuesto también a todo el auditorium que estará seguramente sumándose para poder escuchar un poco algunos lineamientos que tienen que ver con la parte de biogás, biogás aplicado en el mundo y el biogás como una posibilidad de solución a los problemas que nos acucian tanto en la Argentina como en el mundo entero. De hecho, ya el mundo ha comenzado a transitar esta curva de aprendizaje, con Alemania a la cabeza, incorporando al biogás como una receta fabulosa para poder mitigar los efectos del cambio climático, para realizar un mejoramiento en las comunidades en cuanto a la situación ambiental. Vamos a poner la presentación, yo no sé si ustedes la tienen, me avisan cuando está disponible. Bueno, la idea es dar una mirada un poco variopinta de la situación del biogás y la posibilidad que nosotros tenemos desde esta tecnología de generar energía tanto térmica como eléctrica y como, bueno, todos los subproductos que pueden derivar de este tipo de tecnologías, digamos, aplicadas a lo que es el mundo de la agroindustria y la recuperación de los residuos. En este caso, les voy a pedir que tomen 9 segundos. Tomémonos 9 segundos para ver estas dos imágenes. Bueno, les agradezco el tiempo. Estas dos imágenes tienen que ver con lo siguiente. Por supuesto, la imagen de la derecha es lo que tanto nos viene acuciando a todas las comunidades, a todo el mundo entero, por los cuales se están derivando un sinfín de recursos a todo lo que es el área de salud de cada uno de los países que están combatiendo esta pandemia. Es el coronavirus, por supuesto. Y la imagen de la izquierda tiene que ver, es una imagen que hace referencia a lo que es la contaminación ambiental. ¿Por qué el número 2 y el número 1? Porque en estos 9 segundos que les pedí que tomemos, en 9 segundos falleció lamentablemente una persona por el problema del coronavirus, pero fallecieron 2 personas por problemas de la polución ambiental. Evidentemente, digamos, hay algo que tenemos que repensar. En el caso del coronavirus, por supuesto que, bueno, tenemos que poner todos los recursos para intentar resolver esto y frenarlo, frenar su avance, pero sin dudas que los números, si contrastamos, estos son números de la Organización Mundial de la Salud, claramente vemos que tenemos que atender el problema de la polución ambiental por la cantidad de decesos que genera en el mundo. Son 7 millones de decesos por año en el mundo a causa de la polución ambiental. Vamos con la siguiente. Bueno, los problemas actuales que tenemos en realidad en el mundo, esto lo compartimos no solamente la Argentina, sino todos los países del mundo tienen el problema derivado de los gases de efecto invernadero y su correlato que es el cambio climático. Esto, si nosotros analizamos del pasado, hacemos una comparativa del pasado, desde la época preindustrial a la época presente, evidentemente vemos una gran emisión de gases de efecto invernadero en estos últimos, diría, 100 años, ¿no? Básicamente por la dependencia del fósil. El fósil es uno de los grandes causantes de la problemática de los gases de efecto invernadero, claramente porque todo lo que es, digamos, la generación de energía eléctrica ha sido basada en estos últimos 200 años en el fósil. Luego, bueno, el otro problema que tenemos inmediatamente asociado a la dependencia del fósil son justamente la volatilidad de los precios.
nosotros hemos escuchado a diarios en los noticieros las guerras comerciales y la geopolítica que mandan en los países que tienen los recursos petroleros. Todos los días escuchamos noticias de la OPEP, guerra con Estados Unidos. Bueno, todo esto incide justamente en la volatilidad de los precios del fósil. Todos aquellos países que de alguna manera, como Argentina, que pese a tener sus recursos hidrocarburíferos en nuestro suelo, no somos formadores de precio, lamentablemente, y estamos sujetos a los vaivenes de la modificación y la volatilidad de los precios en el mundo. Estoy tirando los problemas a grandes rasgos que tenemos y que tenemos que resolver, evidentemente, buscar llaves de solución para, de alguna manera, mitigar estos dramas que estamos viviendo. La siguiente filmina, bueno, aquí claramente el IRENA, que es la Agencia Internacional de Energías Renovables, ha hecho una comparativa, un estudio comparativo de lo que sería si a día de hoy se continuase con la implementación de las medidas de mitigación ambiental a través de la incorporación de la eficiencia energética, de las energías renovables y un modelo de desarrollo basado, digamos, en la descarbonización de la matriz, nosotros estaríamos llegando al límite, al año 2050 estaríamos llegando a un límite de aumento de la temperatura promedio mundial de 2 grados centígrados. Esos 2 grados centígrados, recuerdo, que fue lo que dictaminó el concierto científico del IPCC, de la ONU, como la temperatura máxima a la cual nos podemos permitir sin que ocurran transformaciones definitivas. El otro estudio se basa en una transformación completa de la matriz a un esquema de 0% de emisiones. En ese caso, digamos, el mundo para el 2050 implementando distintos tipos de tecnologías, por supuesto, tecnología tiene que ver con el desarrollo de las renovables y de las energías alternativas, estaríamos en un escenario de un aumento de la temperatura global del planeta en 1,5 grados. Eso es para tenerlo bastante presente, pues es interesante este estudio. Con las medidas que hoy estamos adoptando, si hiciéramos una extrapolación al 2050, llegaríamos a los 2 grados centígrados, estaríamos muy en el límite. Si evidentemente aplicásemos políticas públicas mucho más activas, más eficientes y con el acompañamiento del sector privado en cuanto a lo que es la inversión, podríamos estar llegando a una descarbonización para el año 2050. Vamos con la siguiente. Bueno, ya nos metemos de lleno en la situación energética argentina. Dentro de lo que es el esquema, la matriz energética en Argentina, claramente todos sabemos que dependemos en un 65% de los fósiles. A día de hoy, a pesar de estar activa una ley de energías renovables, que la vamos a ver más adelante, la ley 27191, a pesar de este incentivo que genera esta ley, lo cierto es que la Argentina sigue estando profundamente dependiendo de una matriz netamente fósil. En la proporción de las renovables vemos en el cuadrito de la derecha, en la torta de la derecha, tenemos un 8%, a día de hoy se ha llegado a un 8%, hubo picos del 12%, algunos récords que se batieron por allá por febrero y el año pasado a fines de año. Lo cierto es que hoy estamos en un porcentaje inferior a lo que indica la obligatoriedad de la ley, el mandato de la ley 27191, que es que para el 31 del año 2019, 31 de diciembre del año 2019, se tendría que haber cumplido con un porcentaje del 12% de energía renovable. Claramente estamos un 50% por debajo de ese hito. Aquí tenemos que seguir trabajando fuertemente para desarrollar las renovables en el país. Siguiente, por favor. Bueno, aquí en términos de generación de energía despachada, el 8% de renovable son estos 913 gigavatios hora. Esto aclaro que es tomado de Camesa para el mes de marzo, el mes anterior, 2020. Hemos llegado a una generación de 913 gigavatios hora en comparación con la térmica y la hidráulica, obviamente, claramente el número es muy inferior. Siguiente, por favor. Bueno, un poco lo que veníamos viendo a cuenta de las filminas anteriores, el 8%, 8.3% de energía renovable,
es lo que hoy tiene la Argentina en su matriz. Evidentemente, tenemos que diversificar aún más la generación de energía verde, sobre todo en fuentes como provenientes de la biomasa. Las bioenergías están allí un escalón bastante por debajo a lo que son las otras energías alternativas, como las estrellas, digamos, que son la eólica y la solar. Vamos por la siguiente, por favor. Bueno, no sé si se puede alcanzar a ver, en el caso que nos ocupa, vamos ya redireccionando un poco nuestro análisis en la parte de biogás. En la tercera fila vamos a ver BG, son los proyectos de biogás, estamos hablando de megavatios, potencia instalada que tiene hoy la Argentina. Fijémonos que previo al año 2015 no tenemos absolutamente nada de potencia instalada, claramente porque los pocos desarrollos anaeróbicos con producción de biogás en la Argentina no han sido pensados bajo un fin energético, simplemente han sido plantas que se instalaron para remediar alguna situación ambiental. Esto después lo vamos a ir viendo a consecuencia del desarrollo de la presentación, pero claramente el número es cómo ha ido aumentando la potencia instalada de biogás, muy a cuentagotas. Hoy la Argentina en el año 2020 puede arrogarse digamos, la potencia cercana a los 50, 45, 50 megavatios. Hay proyectos que todavía están en etapa de construcción. Seguramente para octubre esta cifra podrá duplicarse. Lo cierto es que hoy estamos en 45 megavatios. Ustedes me dirán, aquellos que no están familiarizados con los proyectos de biogás, me dirán, bueno, ¿qué son 45 megavatios? ¿Qué significa? 45 megavatios en comparación, trazamos la comparativa con un país como Alemania. Alemania tiene 100 veces más de potencia instalada en este tipo de tecnología. Vamos, por favor, a la siguiente. Si Alemania tiene 5.000 megavatios de potencia instalada, este es el cuadro comparativo. Acá, digamos, el caso alemán, que compara la filmina anterior. Alemania posee una cantidad, ya superó largamente, holgadamente, las 10.000 plantas de biogás, con una capacidad instalada de 5 gigas, son 5.000 megavatios de potencia instalada. Siguiente, por favor. Bueno, en este caso la participación de las distintas renovables que tenemos en Argentina, el biogás, esto está tomado, las últimas 3 columnas son los últimos 3 meses, de las cuales hay registro, estos son datos de Camesa. En el mes de marzo la cantidad despachada de energía renovable proveniente del biogás son unas 24 gigavatios hora. Claramente esto tenemos que aprovechar el gran recurso biomásico que tiene la Argentina, claramente por las excelentes condiciones agroecológicas que posee, el gran entramado industrial del agro que tiene la tecnología, tiene la capacidad y digamos, y el grado de inversión necesario que se requiere para esto, solo que se necesitan quizás algunas directrices claras desde las políticas públicas. Esto lo vamos a ir desmenuzando un poco más adelante según avance la presentación. Por favor, la siguiente. Dentro de todo este análisis situacional energético de la Argentina, no es menor ver la evolución del precio de la energía eléctrica. En este caso es energía eléctrica. Cuando nos referimos a energía, vamos a estar refiriéndonos en lo sucesivo a energía en su forma genérica, energía tanto térmica como eléctrica, como la misma molécula de un biocombustible que porta energía en su molécula. Claramente acá lo que notamos es un aumento progresivo en el valor del precio monómico de la energía. Esto es un dato no menor. Por supuesto, hay una incidencia fuertemente con la devaluación, el proceso de devaluación que ha sufrido nuestra moneda, pero claramente tenemos que tener muy en cuenta la variabilidad del precio de la energía, que va en un aumento progresivo. Por favor, siguiente. Nosotros tenemos que analizar todo un contexto, tanto macro como micro, para saber dónde estamos parados como país y ver cómo han hecho otros países, tanto de Latinoamérica como de Europa, para enfrentar los problemas que hoy tenemos, problemas de escasez de energía. Bueno, lo que contaba hoy, ¿no? La Argentina tiene un 65% mínimo de dependencia de los fósiles. Esto claramente se manifiesta en el cuadro de color que ven.
la cantidad, digamos, de importación y de utilización de los fósiles ha ido en aumento constante. Aquí tiene la comparativa de los meses de marzo del 2018, 2019 y 2020. Ustedes fíjense cómo tanto de gas natural como de otras fuentes fósiles ha ido en aumento. Aquí está englobado todo lo que es la importación y la utilización de recursos fósiles propios generados en el país. Esto se traduce clara y llanamente en mayor erogación del fisco para comprar estos combustibles fósiles, ya sea al mercado privado interno o al mercado internacional. Argentina acaba de comprar barcazas de gas a Qatar por un valor de cerca de los 3 dólares el millón de BTU, pero digamos, son cifras que la verdad en su cuantía asustan. Son recursos del Estado que se están yendo afuera y esos recursos nosotros tenemos que impedir hoy, claramente por la situación económica delicada que estamos viviendo, tenemos que impedir que siga habiendo esta fuga de divisas. Bueno, siguiente, por favor. Dentro del contexto macro, seguimos en el contexto macro, un poco el análisis que hacemos es, bueno, obviamente la Argentina ha firmado, digamos, un acuerdo, el acuerdo marco de la COP21 en París. Este acuerdo fue ratificado en Polonia hace muy poco. Este es un acuerdo que, como todos ustedes saben, obliga de alguna manera a los países signatarios a presentar un informe con respecto a la emisión de sus gases de efecto invernadero. Claramente, ahí destaco que el sector energético y el transporte son las principales causantes de este tipo de gases, con lo cual, bueno, ahí es donde nosotros tenemos que apuntar para, de alguna manera, poder respetar este protocolo. La pérdida de divisas, como he dicho, más adelante, bueno, se me fue. Una atrás, por favor. Bueno, el potencial de generación que hay en la Argentina hoy con biogás, una hacia adelante, por favor, una hacia adelante. Ahí está. Bueno, hoy el potencial de biogás que hay en la Argentina, solamente de los establecimientos agroindustriales, está alrededor de los 9 millones de metros cúbicos de biogás. Es una cantidad enorme, después vamos a ver números concretos, sumando a la posibilidad de transformar la energía del FORSU. Estamos hablando de una cantidad bastante superior al gigavatio de potencia de energía. Bueno, claramente dentro de lo que es el diagnóstico micro, básicamente cumplir con la ley 27191 en cuanto a los porcentajes crecientes de incorporación de energías renovables de la matriz. Esto es fundamental. La necesidad de contar con un suministro de fuente confiable y segura. Hoy la Argentina sigue en emergencia energética. Todavía hay falencias en cuanto a lo que es la parte de infraestructura, a lo que es despacho, a lo que es transporte y distribución de energía. Ahí tenemos que claramente ingresar con políticas claras que den el marco de previsibilidad a futuro para que el inversor pueda de alguna manera participar e invertir. El mercado del gas, en Argentina es muy desarrollado. ¿Por qué esto pongo a colación? Lo pongo dentro del análisis micro, porque nosotros tenemos la gran posibilidad en Argentina de, a partir del biogás, digamos, culminar un montón de problemas que estamos viviendo a nivel sociedad. Aprovechando lo que es el desarrollo, el conocimiento que hay en materia de gas natural, en la Argentina prácticamente podemos enlazar una producción con la otra producción. El gas que viene de vaca muerta no va en contrasentido con el biogás que puede provenir de una fuente renovable. Claramente las dos se pueden articular en un modelo virtuoso. Esto lo vamos a ir discutiendo más adelante. Por favor, la siguiente. Bueno, dentro del diagnóstico micro, nosotros apuntamos a la necesidad de reformar la ley de biocombustibles, que es la ley 26093. Esta ley es una ley que hoy únicamente los biocombustibles de naturaleza líquida, como el bioetanol y el biodiesel, son los únicos dos que aprovechan las bondades y los beneficios de esta ley.
ley que, por cierto, invito a que la lean, otorga un paquete de incentivos fiscales y beneficios impositivos para todas aquellas plantas que producen este tipo de combustibles, pero no así el biogás. Entonces, nosotros claramente en la reforma de esta ley vence el año próximo, el 2021, ya vence esta ley, con lo cual nosotros tenemos ahí la gran oportunidad, todos aquellos que creemos en el biogás como una herramienta para el país, para el desarrollo de nuestras economías regionales, claramente ahí tenemos una muy buena oportunidad para ingresar la demanda para nuestro sector. Después la posibilidad de comercializar energía en el mercado spot, esto es la resolución 281. Bueno, evidentemente si nosotros no incorporamos dentro de lo que es la retribución que se paga por los proyectos de energía renovable hoy en Argentina, únicamente se paga por despacho de energía. Si no incorporamos a la matriz de cálculo la potencia instalada, evidentemente los proyectos de biogás van a quedar muy por encima del costo que tienen hoy la solar y la eólica. Entonces ahí es un punto importante a incluir. Recordemos que todos los contratos entre privados, los contratos de energía de las centrales térmicas, tanto, bueno, previo al GENREN, están todos enmarcados dentro de lo que es el pago, la remuneración se hace por despacho de energía y por potencia. Entonces, nosotros ahí tenemos el modelo, solamente tenemos que replicar ese mismo modelo para viabilizar los proyectos de biogás. Bueno, ahí cito un comentario del INTA, como decía hoy, los 9 millones de metros cúbicos de biogás que ha detectado la gente del INTA, sin incluir el aprovechamiento de FORSU. Vamos a la siguiente, por favor. Siguiendo con el diagnóstico micro, bueno, evidentemente aquí necesitamos que los municipios, en conjunto con las autoridades provinciales y nacionales que están en la regulación de la materia ambiental, permitan de alguna manera la evolución de estas tecnologías, simplemente haciendo caso a lo que las reglamentaciones actuales tienen. Hay reglamentaciones que están vigentes y que lamentablemente nosotros hemos visto que no se respetan. Eso, por supuesto, que indica un problema. Hay un problema que tenemos que resolver, porque, bueno, evidentemente nosotros quienes bregamos por la evolución de este tipo de proyectos de biogás, que son proyectos mejoradores para el medio ambiente, son proyectos que uno puede, de alguna manera, generar certificados de emisión, puede generar algún tipo de certificado ambiental, que es un beneficio adicional dentro de un proyecto de biogás. Evidentemente, si la regulación que hoy día tenemos no se respeta, lo poco que tenemos, si no se respeta, va a ser muy difícil avanzar con un proyecto de biogás en Argentina. Luego, la ley de generación distribuida, a como está escrita y como se entiende en la Argentina, la generación distribuida, únicamente se menciona lo que es la ley 27424. Esto tiene que ver con la posibilidad de inyección de energía eléctrica a la red. Bueno, nosotros creemos que hoy, a como está escrita esta normativa, no presenta el aliciente suficiente para incluir proyectos de biogás en esta modalidad, básicamente por la limitación en la potencia. Otro tema interesante es que hoy el costo de generación de energía, tanto térmica como eléctrica, con un proyecto de biogás, ya está por debajo del costo de los combustibles fósiles líquidos, caso de gasoil, fuel oil, el LPG. Más adelante veremos una comparativa. Por favor, siguiente. Bueno, conceptos a tener en cuenta para mudar hacia una matriz baja en carbono. Claramente tiene que ver con estas tres patas que menciono allí. La eficiencia energética tiene que estar en conjunto aplicada con las energías renovables y a su vez tiene que haber una diversificación e interacción de todos los tipos de energía disponibles en la matriz. Porque esto nos va a permitir, digamos, tener backups por todos lados y tener una mayor penetración de la energía en tiempo y forma allí donde se necesita la demanda. Como principales conceptos, bueno, la descarbonización de los sistemas de generación conduce claramente a una mayor intensificación eléctrica. Hoy, ustedes saben,
Estamos en las puertas, en los albores de lo que es la industria 4.0, la Internet de las cosas, la Big Data, blockchain, lo que es la industria automotriz, por ejemplo, como se conocía antaño, hoy ya ha cambiado sus paradigmas. Hoy, digamos, todo lo que es las industrias duras y pesadas se están incorporando cada vez más el factor eléctrico, los vehículos eléctricos, es un claro indicio de hacia dónde apunta todo esto. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que apuntar nosotros? Tenemos que apuntar justamente a una descarbonización desde lo que es la mayor intensificación de energía eléctrica. El otro día, hablando con una colega de San Pablo, me decía que los seres humanos no somos ni carnívoros ni herbívoros, somos energívoros. Y esto es una gran realidad. Hoy todo el mundo es un gran consumidor de kilovatios y estamos todos prendidos a la red. Y prácticamente hoy la energía eléctrica se ha vuelto un recurso casi tanto o más importante que el agua. Vamos a la siguiente, por favor. Si hacemos un estudio de la utilización de los combustibles a lo largo de la historia, nosotros podemos ver que en el pasado, en la época de la primera revolución industrial, mandaban los combustibles sólidos, como la leña, bueno, lo que es digamos, el óleo de ballena. Allá en el 1800 se utilizaba mucho este combustible. Luego, bueno, hace 150 años, con el advenimiento del petróleo, la estrella, digamos, que fue en lo que es la matriz energética mundial, fue el petróleo, por supuesto, con sus derivados, pero lenta y paulatinamente se está yendo hacia la evolución de una matriz energética basada en el gas. Cuando digo gas natural, fósil, pero también hablo del biometano y hablo a un futuro de la próxima vedette, que ya se está hablando en muchos lugares, que es el hidrógeno. Entonces, esto es hacia donde apunta. Creo que estamos en la era, como dice el título, en la era de los gases. Hemos pasado de todo lo que es fósil, sólido y líquido, estamos pasando a utilizar fuentes de energía gaseosas, basadas en el gas. Esto es muy importante, el análisis porque nos va a permitir, de alguna manera, sabemos hoy que con los proyectos de biogás estamos en la senda del desarrollo. El gas natural está visto como un combustible de transición en el mundo energético, esto todos lo saben, es un combustible de transición del fósil a las renovables. Nosotros presentamos, la idea nuestra es presentar al biogás como una propuesta de solución hacia todos los problemas que acucian a la Argentina, sean ambientales, energéticos y de desarrollo de las economías regionales. El biogás produce un modelo descentralizado de generación en contraposición con el modelo centralizado que se basa en un paradigma de economía lineal. No voy a hablar mucho sobre este tema porque ya de economía circular me han antecedido oradores con mucho más prestigio que el mío, pero sí básicamente lo que nosotros hacemos es hacer hincapié en el biogás como un modelo virtuoso de desarrollo de economías. Claramente un proyecto de esta naturaleza se enfoca en los objetivos de desarrollo sostenible. Siguiente. De los distintos ítems que encontramos, o los distintos objetivos de los desarrollos del milenio, y encontramos, bueno, claramente que la acción contra el clima es uno de los efectos más fuertes que genera un proyecto de biogás, abatiendo carbono de la atmósfera. ¿Por qué genera un triple efecto en la acción climática? Un proyecto de biogás tiene la posibilidad, por un lado, de utilizar recursos que de otra manera se transformarían en su degradación natural, se transformarían en compuestos, muchos de ellos volátiles, que obviamente alimentarían los gases de efecto invernadero, este problema del efecto invernadero. Por el otro lado, la energía que se produce puede llegar a reemplazar la energía fósil, de hecho sustituye en muchos lugares ya del mundo, en Europa, Alemania, Suecia, etcétera, reemplaza el combustible fósil. Y como tercer elemento positivo, tiene lo que es la parte de, digamos, un proyecto de biogás genera un biodigestato, es un compuesto, un biofertilizante que tiene la misma potencialidad nutriente que un agroquímico o un fertilizante sintético.
Allí podemos nosotros claramente reemplazar el equivalente de los nutrientes NPK, utilizando el biodigestato, y por ende fabricaríamos mucho menos fertilizante sintético para los quehaceres del agro. En el caso, bueno, obviamente el proyecto de biogás impacta directamente en lo que es la parte de saneamiento, en la parte ambiental, digamos el tratamiento de RCU, que nos permite disminuir volumen, la fracción orgánica de residuos sólidos claramente se puede transformar en un beneficio útil en un proyecto de biogás, y por supuesto que esto está también directamente ligado a la posibilidad de saneamiento. Siguiente, por favor. Bueno, ¿por qué un proyecto de biogás permite la democratización en el acceso a energía? Justamente porque un proyecto de biogás se puede instalar, se puede reproducir en distintos lugares donde uno tiene el acceso a la biomasa. Cuando hablo de biomasa, hablamos de zoomasa, de fitomasa y de todos aquellos productos orgánicos como los RCU, como la fracción orgánica que hablamos de los RCU, que son susceptibles de una transformación a través de una reacción biológica en compuestos simples, degradados y que tienen un valor. Entonces, la democratización nos permite tener el acceso en distintos lugares, en forma distribuida. Y esa generación la tenemos disponible muy cerca donde tenemos la demanda energética. Eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, por supuesto que dentro de lo que es el concepto de economía circular, un modelo de consumo responsable es lo que principalmente alberga un proyecto de esta naturaleza, incorporando todo lo que es, digamos, toda la parte social, de impacto social. Ahora creo en la próxima Filbina, si vamos a la próxima, por favor, vamos a ver. Bueno, esto como externalidad de un proyecto de biogás generadora de calidad de vida. ¿Por qué? Justamente por el tratamiento de todo lo que es la parte de residuos, de todo lo que es la parte de contaminantes que tenemos, no solo en las grandes ciudades, sino también en la agroindustria, con sus efluentes, con sus desperdicios orgánicos, que de otra manera, si nosotros no encontramos una vía útil de tratamiento y viable, se hace muy difícil poder enmendar estos problemas ambientales. Siguiente, por favor. Bueno, y el factor inclusión, ¿no? No podemos dejar de lado el factor inclusión, lo importante que es un proyecto que de alguna manera tenga el aval y el acompañamiento de la sociedad toda, no solamente digamos, de la parte estatal e institucional, sino también de las propias comunidades donde se van a implementar estos proyectos. O sea, muchos proyectos han fracasado claramente porque no han tenido el acompañamiento, no lo han sabido entender o interpretar las propias comunidades aledañas a este tipo de proyectos. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, esto es una síntesis, un cuadro esquemático de lo que es la producción de biogás. No voy a abundar mucho en detalle, no quiero entrar en temas muy, muy técnicos, pero básicamente lo que es un proyecto de biogás que realiza el tratamiento de la materia y posteriormente todos los beneficios que aporta. Sí, Marcela. Marcela. Sí, perdón, Martín, estamos más o menos Dime, ya en dime. el tiempo calculado y tenemos lo del disertante esperando también el posterior. ¿Querés Hago redondear con alguna? una síntesis. Bueno, quedamos en la mitad de la exposición. Bueno, básicamente, sí, acá nosotros lo que tenemos que pensar es que la Argentina tiene un sinnúmero de problemáticas a resolver, no solamente la parte ambiental, sino la parte de generación de empleos. Eso es fundamental hoy, que el Estado vele por la creación de empleos, no solamente en las grandes ciudades, sino también en el interior profundo de la Argentina. Hace falta esta generación de empleos, y por otro lado tenemos el problema acuciante de la deuda externa del país, con lo cual nosotros tenemos hoy que estamos obligados a conservar el poco recurso que tenemos desde el Estado. El Estado lo sabe, no podemos correr el lujo de, digamos, transferir
riqueza afuera del país. Yo creo que con este tipo de proyectos tenemos la gran posibilidad de ser una catálisis para la generación de empleo privado y empleo privado de calidad. Y por el otro lado, la posibilidad de generar energía, que la energía lo es todo, un poco lo que comentaba, ¿no? Hoy todo el mundo depende de la energía. Una pyme que no tiene acceso a la energía, una pyme en el Chaco, en Resistencia o en el sur, que están en puntas de línea, que están en lugares donde no tienen acceso a la energía eléctrica o al gas, que son los dos insumos por excelencia que necesita una fábrica o una industria para poder procesar sus manufacturas, nosotros acá tenemos que pensar en que tenemos la llave de oro a través de este tipo de tecnologías implementadas al servicio de la comunidad. Pero lógicamente que necesitamos el acompañamiento del Estado, necesitamos el acompañamiento de políticas públicas, como hablaba hoy, necesitamos el acompañamiento de medidas de fomento, de incentivos, como se han hecho en otros países, como Alemania, como Suecia, como Bélgica, que han incorporado distintos sistemas de beneficios fiscales, impositivos, para que el sector traccionara y de alguna manera se movilicen inversiones. Porque, de hecho, el inversor está. Hay un flujo mundial de flujo de fondos que están disponibles para invertir en este tipo de proyectos. Pero lo cierto es que hay que generar una previsibilidad a largo plazo. Tiene que estar el control, porque el Estado, convengamos esto, el Estado, y con esto resumo, el Estado ha sido eternamente un mal comerciante, pero ha sido un muy buen controlador. Entonces nosotros necesitamos que el Estado esté presente, que esté ahí velando por el derecho de los más vulnerados. Hoy los más vulnerados son claramente las pymes, la gente que no tiene ingresos. Entonces, creo que ahí tiene que estar el Estado presente. Tiene que estar presente para la reforma de las leyes, para incorporar resoluciones que favorezcan este tipo de desarrollos. Ahora bien, al empresario hay que darle la garantía, hay que darle la previsibilidad futuro de que su inversión va a tener un retorno en el tiempo y forma. Eso es lo que creo que la Argentina tiene la llave maestra. Nosotros tenemos, hoy hablaba que Alemania es la pionera en el desarrollo y la implementación de este tipo de energías. ¿Okay? La Argentina tiene el doble de los recursos que tiene Alemania, hablando de recursos biomásicos, tiene más del doble de lo que tiene Alemania. Y sin embargo hemos visto que el desarrollo de biogás ha sido ínfimo, ha sido minúsculo. Entonces ahí creo que tenemos que aprender de los grandes. Lógicamente tenemos que customizar de alguna manera las soluciones de Europa, las tenemos que customizar a la realidad latinoamericana. De hecho, Brasil ha transitado ya su camino en el mundo del biogás, incorporan en distintas microredes de algunas ciudades y algunos estados, tienen leyes que favorecen eso. Lo mismo Colombia, que tiene una resolución, la resolución 120, que permite la inyección de gas y o energía eléctrica de las plantas de biogás a través de microredes. Pero bueno, claramente esas medidas tienen que ser acompañadas, como digo, no solo el espíritu emprendedor y de inversión del Estado, sino que del privado, sino que tiene que ser acompañado de una medida a largo plazo con políticas de Estado desde el Estado. Eso es lo que quería un poco resumir. Claramente es muy larga la presentación, el tema es muy apasionante, da para el debate, da para seguir desarrollándolo, es muy prometedor. Nosotros los que estamos en este tema tenemos una fuerte convicción de que puede sacar a la Argentina adelante, puede movilizar las economías regionales, puede permitir salir de esta coyuntura que tenemos, digamos, de la falta de inversión que hay en distintas áreas. Pero bueno, como digo, espero que desde arriba se iluminen las cabezas, que nuestros gobernantes sepan de alguna manera que queremos desde abajo acompañarlos y allanarles el camino y comentarles y transmitirles cuáles son las problemáticas del sector y que, bueno, evidentemente tenemos las herramientas. Simplemente tenemos que ir a buscarlas ahí para salir adelante como país.